traumatizado. Yo creo que una vez que terminamos la carrera, una de las primeras oportunidades laborales que tenemos en general es laborar en una guardia o en una ambulancia. Y cuando ya estén en esa instancia, nada, espero que esto cortito que vamos a ver hoy lo recuerden y les sirva para la atención de ciertos pacientes, ¿sí? El politrauma es algo que acá en Argentina abunda, y en todo el mundo, y sobre todo en los países en vías de desarrollo, y que en líneas generales está muy mal atendido. Entonces, hay algunos lineamientos bastante básicos que está bueno tenerlos en mente y tampoco son tan complejos. O sea, van a ver que esto es mucho sentido común, no es tanto recordar clasificaciones y ese tipo de cosas como cualquier otra patología quirúrgica, o no sé, no es un TNM esto, ¿sí? O sea, la idea de acá, de esta charla por lo menos, es que ustedes se vayan con lo básico, que el día de mañana si les toca asistir a algún tipo de paciente, ya sea en una guardia, en una ambulancia o en la vía pública, puedan hacerlo con un poco más de seguridad para ustedes y para el paciente. Así que les quiero preguntar, ¿qué harían si ya como médicos, con matrícula en mano, después de haber hecho la jura, presencian un accidente de auto? Chocan dos autos en la esquina de su casa. Que la zona esté segura primero. Llamar a la ambulancia. ¿Qué dijiste, Andrés? Que la zona esté segura, tipo, porque tenés que estar primero vos seguro para poder actuar. Bien, alguien dijo llamar a la ambulancia, está muy bien. Pero lo que dice Andrés puntualmente es algo que en general nos olvidamos. Y si alguno estuvo cerca del hospital el día del incendio, se olvidó todo el mundo de eso. Todo el mundo se olvidó de asegurar la zona. Yo estaba de guardia ese día y todo el mundo se mandó a entrar, a sacar cosas, a sacar pacientes, bárbaro. El acto de heroísmo está buenísimo, pero si la zona no es segura, solo generas más víctimas. Así fue que después, creo que 16, 19 empleados del hospital de distintas áreas estaban todos en la sala con oxígeno, tratando de recuperarse. Sí, Así hay que que eso esperar es algo claro. que el bombero te diga que podés entrar, digamos. Sí, en una situación, por ejemplo, de incendio, donde el paciente quemado califica como un politraumatizado, sí, tenés que esperar a que bomberos te habilite la zona. Esperen que hay gente, ahí va, en la sala de espera. Así que eso es clave, eso como primer punto. Está bárbaro que no sé quién más acotó llamar a una ambulancia, sí, está buenísimo. Llamar a una ambulancia siempre, más que nada si sos el único que está asistiendo y hay múltiples víctimas. Exactamente. Y Te pasó después, así, llama porque igual a la si ambulancia porque empezás, van a necesitar el todos tema los es que si cuidados. empezás a hacer algo y te olvidas de llamar a la ambulancia, o sea, vos solito no vas a poder hacer todo porque no tenés ahí con lo que sea necesario. Y Exactamente. si no lo haces antes de empezar a acudir a lo que sea, puede que se olvide y tarde más de llegar el socorro. Sí, o que después tal vez no tengas los medios. El Claro, paciente entra en paro, capaz que empezás a reanimarlo y no podés dejar de hacerle masaje para llamar. claro, exacto. Y Va a siempre, estar si ahí es parado haciendo posible, nada y lo pones a hacer cosas. y Es siempre, importante. si es posible, buscar si hay alguien que esté habilitado cerca para ayudar o que por lo menos Exactamente. pueda por lo menos llamar a la ambulancia y tratar de buscar auxilio. Perfecto. Hay algo importante que acá en Argentina no está bien desarrollado, por lo menos no en Buenos Aires y no en la capital, eh, que es la fase prehospitalaria de lo que es la atención al politraumatizado. En otros servicios de salud, en otros sistemas de salud, sí tienen todo lo que es el paramédico y el concepto del paramédico y la utilidad del paramédico en lo que es prehospitalario, que es fantástico cuando funciona. Hoy en día lo prehospitalario en general es el médico recién recibido, que no tiene ni la más pálida idea de cómo atender un paciente, porque la facultad, por lo menos la UBA, considero, habiéndome formado ahí, que no te prepara para eso. Así que mi idea de esta charla es que más o menos se lleven un par de cositas que el día de mañana
les permita no pasarla tan mal, porque no está ni en el Harrison, ni en el Robbins, ni en ninguno de todos los libros que leyeron. Está en uno, que es un curso, que está bueno hacerlo, para mí cualquier médico que hace guardias necesitaría hacerlo, que se llama ATLS. Después les voy a pasar el manual del ATLS, total, lo pueden descargar también cualquiera, de la última edición, que es lo que usé para basar esta clase, ¿sí? Bueno, vamos un poquito a los conceptos. Con respecto a lo que es la epidemiología del politrauma, hay varios números, pero sepan que las muertes, sobre todo las muertes de gente joven, las muertes inesperadas, son las que más se cobra el politrauma. Alrededor de casi 6 millones de personas mueren anualmente por lesiones no intencionales y actos de violencia también. Y representa un 12% en lo que es carga mundial de enfermedad, siendo la principal causa los accidentes de tránsito, ¿sí? Saben que, bueno, todas las políticas de vialidad siempre a lo que apuntan es a disminuir los accidentes de tránsito. Hubo una leve disminución, pero aún así siguen causando demasiadas muertes y discapacidad. Fíjense que es la principal causa de muerte en pacientes jóvenes de entre 1 y 44 años, y los costos en salud son altísimos, ¿sí? Es mucho mayor el costo en salud de politrauma y en lo que es discapacidad posterior que en otras patologías como por ejemplo cardiovasculares. Hay algo que se llama distribución trimodal de la muerte, y que esto es interesante para tenerlo en cuenta. Eso es el típico paciente que vos ves salir de un derrumbe caminando y en las próximas 3 horas se te muere, y decís, pero este tipo estaba caminando, o sea, ¿qué pasó? Bueno, hay algo que son las muertes inmediatas, que son las que se generan por las lesiones más severas, y se van a dar en las primeras 2 horas de sucedido el accidente, sea el que sea. Dentro de las primeras 6 horas, 4 a 6 horas, se dan las muertes tempranas, y las muertes tardías ya se dan a partir de la segunda semana posterior, y tienen que ver más que nada con las secuelas de la injuria generada. Hay 3 conceptos fundamentales en lo que es ATLS. ¿Saben lo que es el ATLS? El soporte vital avanzado en trauma. Bueno, ATLS es una sigla en inglés, se traduce como soporte vital avanzado en trauma, ¿sí? Hay otro que es para eventos cardiovasculares, que es el ACLS. Son 2 cursos que se pueden hacer, con el título de médico lo podés hacer. Ahora el ACLS lo siguen haciendo, el ATLS no, porque tiene todo un módulo presencial, pero yo calculo que para este año ya lo van a habilitar. Y uno de los hospitales que lo dan, un montón de hospitales, uno de los hospitales que lo da, porque tiene todos los instructores, es el aeronáutico, que es un poco lejos, pero son muy buenos en trauma. Así que lo recomiendo. ¿Solamente para médicos? Bueno, hay 3 conceptos fundamentales acá. ¿Cómo? ¿Solamente médicos o estudiantes avanzados también? Mira, yo creo que para estudiantes también, pero no estoy segura. O sea, sé que como médico, sin tener ninguna especialidad, lo podés hacer sin ningún problema, porque lo hacen un montón de médicos de guardia de cualquier lado. Pero no sé si estudiantes también. Yo creo que sí, pero no estoy segura. Lo puedo averiguar. Bueno, vamos con los 3 conceptos fundamentales entonces. Primero, hay que tratar la mayor amenaza para la vida, y esto hay que saber identificarlo. No siempre lo que sangra es la mayor amenaza, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, y sobre todo por cómo estamos estructurados en el estudio de la medicina y de la patología en sí, que la falta de un diagnóstico definitivo no impide empezar a tratar al paciente, ¿sí? Y por otro lado que, sobre todo para ustedes que están arrancando y que les queman la cabeza tanto con la historia clínica, que es muy importante siempre en consultorio, en internación, en el hospital, en una guardia, es importante conocer la historia clínica, pero puntualmente en el paciente politraumatizado no es indispensable para poder empezar a evaluar a un paciente, ¿sí? Entonces, está bárbaro el concepto de la historia clínica detallada, con todos los chiches que sabemos que tiene que tener, pero en este contexto hay otras cosas que son más importantes. ¿En qué consiste esto? En una evaluación y en un manejo inicial. ¿Cómo tiene que ser esta evaluación? Tiene que ser rápida, tiene que ser sistemática y ordenada. Como todo en la cirugía, van a ver que hay una forma de hacer las cosas y un orden de hacerlo, ¿sí?
muchas veces cada uno como elige un poquito su sistemática y su orden, pero puntualmente en el politrauma ya hubo mucha gente que pensó cómo hacerlo de una buena manera, y queda así. Entonces tenemos que tratar de respetar una serie de pasos bastante sencillos. La idea de la terapéutica es preservar la vida, ¿sí? No es salvarle todos los deditos, ¿sí? Capaz que suena medio fuerte esto, pero es preservar la vida. Si el paciente tiene que terminará amputado, pero vivo, ¿sí? El concepto del politrauma y de todo lo que es el control de daño en la cirugía, que eso lo vamos a charlar más adelante, el objetivo es salvarle la vida a la persona que tengo delante, ¿sí? De la mejor manera, obviamente tratando de no generarle más morbilidad ni más comorbilidades, pero tampoco buscando la perfección, por así decirlo. Y aparte tengan en cuenta que surge en la época de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial empieza todo este concepto. Y algo fundamental en el politrauma, y yo creo que en la medicina misma, y sin dudas en la práctica quirúrgica, es trabajar en equipo. Por eso considero que en Argentina está tan mal atendido el politrauma, porque no se trabaja en equipo, entre otras cosas. Entonces, hablemos un poquito de la fase prehospitalaria. Esto es un esquema de toma de decisiones en la escena. El día de mañana ustedes empiezan a laburar en una ambulancia, para el SAME, para lo que sea, les puede pasar, incluso en las ambulancias privadas, que te llamen a una escena de politrauma. Cualquier cosa, algo con múltiples víctimas o con una sola víctima, no importa. Hay ciertas cosas que no pueden fallar. Por un lado, evaluar, el primer paso que tenemos que hacer es mirar al paciente. Lo miran, obviamente, primero miran la escena, se fijan que la escena esté asegurada, que no te vayas a meter abajo de un techo que se te va a caer encima de la cabeza, eso sin dudas. Una vez que eso está liquidado y que está todo bien, que sacaron a la persona del auto, fantástico. Ahí me acerco y veo al paciente. Entonces, tengo que evaluarle los signos vitales y el nivel de conciencia. ¿Cómo lo evalúo? Con 3 cosas. No necesito tener todo el kit que tiene enfermería para tomarle los vitales. La temperatura del paciente en ese momento, en ese primer acercamiento, no me interesa, ¿ok? Si me interesa el Glasgow, un Glasgow por debajo de 13 ya tiene que ser un signo de alarma. Si me interesa su presión arterial, puntualmente la sistólica, menos de 90 es un signo de alarma, y la frecuencia respiratoria. Ojo con los chiquitos, ojalá nunca les toque atender a un niño, salvo los que quieran ser pediatras, pero es bastante feo y te olvidas de todo lo que aprendiste, porque por lo menos yo me bloqueo. Pero bueno, es cuestión de práctica. Bueno, ¿qué pasa si cumple con alguno de estos criterios nuestro paciente? Sí o sí, el siguiente paso, piensen que estamos en prehospitalario, todavía no pisamos un hospital. El siguiente paso es llevarlo a un centro de trauma. A ver, esto está planteado así, ¿por qué? Porque lo escriben los americanos. Los americanos tienen centros de trauma, en general, en las ciudades, o si no, en las regiones sanitarias, ¿sí? Pero no importa, acá sería un hospital y no un centro de salud, ¿sí? Un hospital, por lo menos, con capacidad de resolución quirúrgica. Si el paciente está bien, si todo esto está dentro de valores normales, tenemos que evaluar la anatomía de las lesiones. ¿Qué vamos a evaluar en nuestro segundo paso? Siempre y cuando nuestro paciente no cumpla todo lo anterior para ser trasladado. Sí o sí, todo lo que sea lesión penetrante, ¿ok? En cabeza, en cuello, en torso, en extremidades, en todo. Sobre todo las extremidades proximales, ¿sí? O sea, brazos y muslos. Por otro lado, 2 o más fracturas de huesos largos. Sepan que los huesos largos, primero, por su anatomía, y por otro lado, por sus relaciones anatómicas, en general tienen compromiso vascular, ¿sí? El aplastamiento también, los aplastamientos conllevan sí o sí el compromiso vascular, es el concepto, en definitiva, del aplastamiento. Pérdida total de piel, destrucción o ausencia de pulsos en las extremidades. Importante buscar los pulsos. Ojo con las amputaciones proximales, sobre todo de muñeca y tobillo, porque tenemos arterias que van a sangrar. Las fracturas de pelvis sangran muchísimo y te inestabilizan al paciente. Por supuesto, fractura de cráneo tanto expuesta como deprimida. Importante palpar el cráneo de la gente con suavidad, con sutileza, para ver si hay depresiones o ya que el paciente presente algún tipo de parálisis. Cualquier forma, lo centro de trauma. No pasó nada de todo esto, el paciente no tiene nada de todo esto, listo. Vamos a tratar de evaluar cómo le pasó lo que le pasó y si fue un impacto de alta energía. ¿A qué consideramos alta energía? Esperen, ahí va.
¿A qué consideramos alta energía? Por un lado, más de 2 metros de altura, de 2 pisos de altura, o sea, más de 6 metros en un adulto. Los niños con 3 metros es suficiente, y a veces, cuando son chicos, ya el doble de su altura se considera alto impacto. Por otro lado, esto ya es como un poquito más específico de lo que es la cinemática del accidente, pero sepan que más de 30 o 35 kilómetros por hora ya es considerado alto impacto. La velocidad, pero en definitiva tengan ese concepto. En general, el que se lleva puesto, el que siempre pierde es la moto pierde contra todos. Por otro lado, las deformaciones en los choques entre dos autos, auto y camión, lo que sea, en general todo lo que sea deformación hace que el golpe sea de alto impacto, o cuando el paciente es eyectado, ya sea parcial o totalmente del vehículo. Si en el mismo compartimiento, o sea, si en el auto, que iban 4, 2 se murieron, eso implica que fue un alto impacto, ¿sí? O 1, no importa. Eso sépanlo. Si uno de los que estaba adentro está muerto, es porque fue un choque de alto impacto sí o sí. Bien, cualquiera de todas estas cosas hacen que tenga que sí o sí trasladar al paciente. Si no, tenemos que evaluar, eventos especiales, o sea, cuestiones especiales de estos pacientes que tengo. Por supuesto, todos los adultos mayores, los niños, ahí sí tengo tiempo de preguntarle, che, ¿estás anticoagulado? ¿Tenés algún trastorno? ¿Tomás medicación? ¿No? Porque ya evalué, hay un montón de cosas que valoré y que mi paciente está estable, ¿sí? Los quemados, en general, van a tener una charla de quemados creo que el viernes con Darío, y hay un montón de cosas para tener en cuenta de los quemados, pero sepan que los quemados son politraumatizados, ¿sí? Las embarazadas, sobre todo embarazos de más de 20 semanas, y bueno, y por supuesto, el criterio del que está haciendo la evaluación. ¿Qué pasa? Ante la duda, llévenlo, ¿sí? Esto es un concepto bastante importante en lo que es ATLS y en lo que es atención prehospitalaria. Si te da duda, mejor llévalo y no lo dejes, porque si lo dejas después no vas a tener tiempo seguramente de ir a buscarlo, o el que lo vaya a buscar va a tener un paciente 100 veces peor, ¿sí? Pero bueno, esto es prehospitalario. Hay un montón de cosas en lo que es la formación prehospitalaria que se van agregando, no me pareció incluirlas, me parece que esto es un pantallazo bastante copado, como para que tengan en cuenta si les toca asistir a algo de esto laburando en una ambulancia. ¿Qué vamos a hacer primero? Algo que se llama triage y revisión primaria. ¿En qué nos vamos a basar para esto? Vamos a ver las características de la lesión, los signos vitales y cómo se dio esa lesión. Y vamos a tener que evaluar 5 cosas. Y esto es la sistemática que propone el ATLS, ¿sí? Y es lo que tenemos que recordar como médicos, y ni hablar los que quieran hacer alguna especialidad quirúrgica, cirugía, neurocirugía, traumato, que son en general los que más asisten en el hospital ya a este tipo de pacientes. Sepan que esto ya se da en general ya en la fase hospitalaria, pero dependiendo del sistema de salud se puede solventar ya sea en la carpa de atención a múltiples víctimas o mismo en la ambulancia. ¿Qué vamos a evaluar? A, B, C, D y E. A, vía aérea con control de la columna cervical. Importante la columna cervical, no se olviden. Porque para la vía aérea se pueden hacer ciertas maniobras para desobstruirla, pero que comprometen la columna, así que ojo con eso. Por otro lado, respiración y ventilación, con la B, la C, circulación y control de hemorragia, la D, el déficit neurológico, y la E, la exposición y control del ambiente, ¿sí? Algo importante de esto es que esto se reevalúa constantemente, no es que yo voy, miro al paciente, listo, tiene la vía aérea permeable, está todo bien, mis 5 letras están fantásticas, chao, me voy y me desentiendo. No, lo que es trauma, el paciente necesita ser evaluado constantemente, porque constantemente puede cambiar su estado de salud. Entonces, hay algo que propone el ATLS que es la evaluación en 10 segundos. Con 3 preguntas vos podés, a grandes rasgos, saber para dónde vas a dividir a tu paciente, si es un rojo, si es un amarillo, si es un verde. ¿Cuáles son esas preguntas? Primero le decís, hola, yo soy fulanito de tal. ¿Cómo te llamás? ¿Y qué te pasó?
Un paciente que te puede contestar ya te habla de un estado de conciencia, de un Glasgow aceptable. Por otro lado, te habla de una vía aérea permeable. ¿Sí? Si el paciente puede hablar, es porque no tiene obstrucción de la vía aérea. Obviamente hay que prestar atención a cómo habla ese paciente, porque puede haber algunas cositas, pero son más sutilezas. Y si recuerda qué le pasó, también te está hablando de el estado de conciencia. ¿Sí? Por otro lado, también te habla de cómo respira, de la volemia, ¿sí? Varias cosas, del déficit neurológico, si lo tiene, si no lo tiene, y bueno, no tanto de la exposición o del ambiente, porque eso depende más de la evaluación de uno, de lo que uno mira, ¿sí? Cuando hacemos cualquier curso relacionado con trauma, atención a este tipo de pacientes, siempre en los simulacros nos corrigen lo mismo. Te dicen, bueno, mira, entraste a una escena así, hay un cable, un charco de agua, electricidad, el paciente ahí muriéndose, venía a ayudarme, y todos vamos y nos electrocutamos todos, porque nadie controla la escena, ¿sí? Eso, sépanlo, clave. Y de verdad, el incendio del hospital fue el mejor ejemplo. Tremendo, pero bueno. Todos médicos, ahí, increíble, indignada. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es vía aérea y control de columna cervical. A ver, cuando hablamos de vía aérea, yo no pretendo que ustedes de esta charla sepan intubar un neonato. Ojalá que nunca tengan que hacerlo, a menos que quieran hacer neo o pediatría o anestesia, ¿sí? Pero sí sepan que lo que tienen que hacer es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Si la vía aérea no está permeable, no vas a tener paciente, por más de que esté la femoral dando chicotazos, si el tipo se hace un paro por asfixia, no importa, la femoral va a dejar de dar chicotazos porque se murió el paciente, ¿entienden? Entonces, hay dos maniobras importantes que son la elevación del mentón o el levantamiento o luxación de la mandíbula. Dos cosas. La elevación del mentón es tan simple como esto, este es el gesto, ¿sí? 2 dedos, levantás el mentón, fin. La luxación de la mandíbula sí es un poquito más compleja, te tenés que poner en la cabecera del paciente y levantarle de acá atrás la rama ascendente de la mandíbula, cosa de que se vaya hacia adelante, ¿sí? Entonces haces una luxación mandibular y eso lo que hace es enderezar un cachito lo que es la vía aérea. Muchas veces es simplemente algo anatómico que por macroglosia, bueno, distintas cosas que se evalúan, eso nada que ver, en vía aérea, capaz que lo vieron cuando Arantxa les habló de vía aérea, no lo sé, no viene al caso tampoco, pero con estas dos maniobras tal vez podés desobstruir fácilmente la vía aérea y listo, ¿sí? Y por otro lado, siempre proteger la columna cervical. Y acá, otra cosa importante, y por eso hay que trabajar en equipo, no vas a poder hacer todo. Si estás vos solo, vas a tener que elegir qué vas a hacer, y vas a ir a lo más grave, a lo más severo, el tipo te entró en palo, listo, lo empezás a comprimir, y si le terminaste de romper la cervical, se la rompiste, o sea, ya está, acá hay que preservar la vida, ¿sí? Pero, si son varios, uno siempre se va a quedar sosteniéndole el cuello. ¿Cómo se hace? Te pones, qué bronca que no es presencial esto, porque esto es mucho más divertido hacerlo, pero bueno, no importa. La idea es ponerte, paciente de cúbito dorsal, te pones en la cabecera del paciente, te pones en una posición cómoda porque te vas a quedar en esa posición hasta que alguien pueda relevarte, o alguien le ponga un collar, o alguien le ponga una tabla, y lo extrique bien. ¿Saben lo que es extricar? Extricar es atar a los pacientes a las tablas de trauma, a las tablas de traslado. Y te vas a quedar en esa posición hasta que alguien pueda hacerlo por vos, o algún dispositivo lo haga por vos, ¿sí? Y la idea básicamente es dejar quieta la columna cervical. No es hiperextenderla, no es flexionar, nada, la dejas quieta. Dejas que pueda girar la cabeza, ni flexionar, ni extender, ni hacer ningún movimiento, ¿sí? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, igual ese para mí está medio mal, pero esto puntualmente habla de inmovilización en línea. Una vez que vos podés ponerle un collar, tenés que moverlo en bloque al paciente. Esto está traducido, por eso a veces las traducciones son medio raras, pero es en bloque el asunto, ¿sí? Fíjense que ahí en blanco, ¿ven si les apunto con el cursor? Sí, sí. Sí, es el Bien, collar. bueno, esto es un collar, pero es uno de los que son de una sola pieza, ¿sí? Ah, dale, ya me estoy quedando sin tiempo. Tremendo. Vamos a entrar con el mismo, con el mismo link, ¿sí? Bien. Bueno, ¿entendieron hasta ahora lo que es un poco asegurar la vía aérea y controlar la columna cervical? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Una pregunta. ¿Cómo es? O sea,
hay una persona que está pero digo, cuando haces la maniobra esa para luxarla, ¿no movés la columna cervical? O sea, no entiendo Claro. cómo. No, por eso. Vos tenés que, y ahí está el tema en trauma, en la última edición del ATLS, hacen una pequeña modificación en cuanto a lo que es el uso del collarín. No lo usan para todos, absolutamente todos los pacientes, sino el paciente que viene, por ejemplo, que sale de un accidente caminando, no debería tener collar puesto, por ejemplo. Pero eso ya es como un poquito más detallista. Por eso, si se puede, haces la elevación del mentón o luxás la mandíbula. Pero si vos tenés un caído de altura, que no sabés de cuánto cayó ni en qué condiciones está, y lo encontrás en una posición rara en el piso, no le muevas la columna cervical, ¿sí? Ante la duda, protejan siempre la columna cervical. Obviamente, el tipo se te está ahogando, lo vas a tener que eventualmente intubar, y si tu única forma de intubarlo va a ser luxarle un poquito la mandíbula o elevarle un poquito el mentón, Claro, entonces, hay digamos, que lo del preservar la mentón vida. solo lo hago, o sea, yo me tengo que fijar si está respirando. Si es que veo Claro. que le está costando respirar, ahí tengo que hacer eso, a pesar de que estoy comprometiendo, que puedo estar comprometiendo las cervicales. Si no, no lo hago. Sí. O sea, Idealmente, si vos crees que el paciente puede tener una lesión cervical, luxarle la mandíbula. Para luxarle la mandíbula no le tenés que mover la cervical, le levantás esa era la pregunta. Si tengo que hacer así, ¿no le ¿entendés? muevo como para atrás la cervical? No, para luxar la mandíbula no, te lo Ah, puedes hacer vos, ok, está ¿entendés? bien. Sí, y no Se tengo puede que hacer querer. para adelante. ¿Mm? Ok. Bien. ¿Alguien más tiene otra duda? De acá no estoy hablando de lo que es vía aérea quirúrgica, ¿sí? Es todo un capítulo aparte, algunas cositas les voy a decir después. Bueno, con respecto a lo que es la B, esto está todo sacado de siglas en inglés, ¿no? Airway, breathing, etc. Respiración y ventilación. Podemos examinar rápidamente lo que es la función pulmonar, la función ventilatoria, tanto viendo la pared torácica como el abdomen. Así tenemos un poco lo que es el movimiento diafragmático, ¿sí? Tenemos que hacer inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿sí? Lo más importante es siempre mirar, siempre evaluar. Hay formas de darte cuenta que el paciente tiene un neumotórax hipertensivo sin un estetoscopio en la mano. Porque te puede pasar en el medio de la calle que te lo olvidaste, que no lo tenés, que estabas caminando yendo a tomar una birra con tus amigos y te pasa, ¿sí? Entonces, está bueno que si tenés algunas herramientas, algunas cositas, lo puedas diagnosticar. Capaz no puedas hacer nada al respecto, pero el que venga, ya le das una mano. Entonces, en esta evaluación, tenemos que identificar las lesiones graves. ¿Cuáles son las lesiones graves? Referidas a lo que es la respiración y ventilación, el neumotórax a tensión, el tórax inestable, el hemotórax masivo y el neumotórax abierto. ¿Ya vieron todo? ¿Saben estos conceptos? ¿Ya tuvieron estas clases? Sí, sí. Sí. Bien. No, perdón, tórax inestable no sé qué es. Eso les iba a preguntar. ¿Qué es el tórax inestable? Si les tomo el final yo, se los voy a preguntar. Puede Tomo ser cuando final. vos ves al paciente respirando y ves que como que, no sé cómo decirlo, pero básicamente como que la expansión del tórax es asimétrica, algo por ese lado. Tiene que ver con Bueno. eso, no es no puntualmente que sea asimétrica, porque un neumotórax o un hemotórax te dan expansiones asimétricas, o sea, un hemitórax se va a expandir y el otro no va a tener excursión, Claro. ¿sí? Eso también está bueno saberlo, pero no te habla de tórax inestable. ¿Alguien sabe la definición de tórax inestable? Habla más de incoordinación, o sea, que no haya una coordinación entre el movimiento torácico y o sea, que vos ves que el paciente está respirando y el movimiento que hace el tórax o va por otro lado. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver puntualmente con lesiones, con fracturas costales. Eso es preguntar. O dos o tres ¿Tiene que ver más. con fracturas de las costillas o Línea también. una Tonta. queja del paciente que algo le duele demasiado en ese lugar? No tiene que Sí. ver con el dolor, el tórax inestable. ¿Mm? El tórax inestable es un concepto netamente traumático, ¿sí? Se da por fracturas costales. Ahora, piensen esto, les doy simple. Radiografía, imaginen, radiografía de tórax, ¿sí? Tengo del lado derecho
las costillas de la cuarta a la sexta, no, es más, de la cuarta a la séptima, 3, 4, 5, 6 y 7, 4, perdón, todas rotas en un solo punto del arco anterior. ¿Eso es un tórax inestable? Mm, creo Tiene que sí, 4 porque Es como que fracturas. dejas la caja graves. torácica Para muy mí sí, si te está destruida. afectando la mecánica ventilatoria y el compromiso del paciente, tiene que ser un tórax inestable. La mecánica ventilatoria, el tipo está con una respiración superficial, no desatura, pero hipoventila. Bueno, hay que ver también qué compromiso tuvo la ruptura de las vértebras y de las costillas, si generó algún trauma en algún vaso. No, no es por ahí. ¿No es por ahí? No. o sea, sería el riesgo Con una placa podés diagnosticar un tórax inestable. ¿Es más de 2 o 3 fracturas en la misma Ahí te línea? estoy diciendo que tiene 4. Claro, entonces sí, puede ser. En distintos Si es más de 2 o lugares. 3, sí. Tiene que ser en diferentes lugares. O sea, como que, por ejemplo, una en el arco anterior, otra no sé, en el posterior, o sea, cosa de que de cualquier movimiento que haga pueda perforar, o sea, por decirlo, una motórax o algo así. No tiene que ver con perforar, ni con el neumotórax, ni con el hemo, pero sí viene por el lado de que tienen que ser contiguas y tienen que ser más de una fractura en el mismo arco. Entonces, por más de que yo tenga 4 fracturas seguidas, eso no es un tórax inestable. Ahora, si estas 4 fracturas, ¿sí?, en las 2 primeras costillas, aparte de estar rotas adelante, están rotas atrás también, las 2, este bloque, cuando el tipo inspire por un problema de presiones, en vez de expandirse, se va a meter para adentro. Ahí está la inestabilidad del tórax. Ahí es cuando vemos esas asimetrías focales en el tórax, y eso es un tórax inestable. Son 2 o más fracturas contiguas, o sea, en costillas sucesivas, en más de un punto en el mismo arco costal. ¿Sí? Si tiene 3, 4, ya con 2, aunque sea una anterior, una posterior, o una lateral, ¿entienden? La combinación que quieran, pero tienen que ser 2 en el mismo arco costal y en 2 costillas consecutivas. Tengo una ¿Entienden? consulta, entonces hay que Porque se tener, rompe el bloque, por así pero decirlo. te hago una pregunta, que no hace falta que sea expuesta. No, eso habla Perfecto. de neumotórax abierto, no, eso es otra cosa. Perfecto. ok, entonces una consulta, hay que tener más de una fractura por costilla, Sí, que sería básicamente como una separación de la pared, o sea, la costilla no va a estar fija a la pared torácica y eso puede generar, qué sé yo, una forma de perforación de pulmón, por ejemplo. no viene por el lado de lo que puede generar el tórax inestable en cuanto a lesión penetrante, ni a lesión parenquimatosa, ni vascular, ni pleural. Tiene que ver con la mecánica ventilatoria que le va a dar al paciente y la inestabilidad de esa ventilación. Esa ventilación lo va a llevar a la insuficiencia respiratoria. En general, cuando son pequeñas, si son de pequeños fragmentos, no pasa nada y muchas veces ni siquiera se diagnostica clínicamente, lo diagnosticás solo por radiografía, y no hay que hacer mucho, ¿sí?, si no compromete al paciente. Pero esto es muy común de los aplastamientos, y en el aplastamiento el tórax inestable es una de las principales causas de muerte. ¿Sí? Me queda menos de un minuto, vamos a salir y volver a entrar. ¿Dale? Dale. Ok. Perfecto.
Ahí creo que los admití a todos, ¿no? No, me falta uno. Ah, ahí va. ¿Estamos todos ya? No, Falta creo uno, que creo. falta. Somos... Ah, falta Agustina. Son 16. Bueno, igual si se suma alguien más, obviamente lo admito. Bueno, entonces, ¿quedó claro el concepto más, o por lo menos más o menos de lo que es el tórax inestable? Sí, 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 perfecto. Bárbaro. Sepan que estas 4 cositas, junto con el taponamiento cardíaco, en general son los primeros que, los primeros que matan a los pacientes, ¿sí? Bien, entonces, pasamos a lo que es circulación y control de la hemorragia. Vamos a evaluar volumen sanguíneo y gasto cardíaco. ¿Cómo? Con cosas muy fáciles. Nivel de conciencia, el color de la piel, y ojo, acá en el color de la piel con lo que es exposición, tiempo de exposición. No es lo mismo un paciente en invierno que un paciente en verano, no es lo mismo un paciente a la intemperie que un paciente adentro de la casa. Esto es lo mismo que cuando estudiaban tanatología en medicina legal, pasa lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un tipo que estuvo 6 horas expuesto al frío, obviamente lo vas a encontrar seguramente mucho más pálido que un tipo que recién se cayó, no sé, en diciembre en pleno microcentro, ¿sí? Y el pulso central. Hay que evaluar los pulsos periféricos porque me importa saber, sobre todo en los grandes politraumatizados, en accidentes de auto, en cosas un poquito más graves, en aplastamientos, si tiene pulsos periféricos y si no hay compromiso distal. Pero para esto, para controlar la hemorragia, a mí lo que me importa es el central. ¿Cuáles son los pulsos centrales? Carotidio y femoral. Fin. ¿Sí? No se van a poner a ocultar los 4 focos cardíacos, ¿sí? Eso no se hace en trauma, ¿ok? ¿Y qué vamos a evaluar rápidamente? 3 cosas del pulso: la amplitud, la frecuencia y la regularidad. No vamos a ver si tiene una arritmia de no sé qué, que si tiene el cierre aórtico, no me interesa todo eso, ¿sí? En este momento. Por otro lado, lo que es la hemorragia. ¿Qué hemorragias podemos tener? Podemos tener hemorragias externas, visibles, y hemorragias internas, que son las más peligrosas, en general. Las hemorragias externas se pueden controlar por presión directa, la mano tuya, de alguien que pasa, del mismo paciente, apretando la herida. El típico de Hollywood que le pegan el balazo en el abdomen y no sabemos cómo, pero apretando los tipos se salvan. Es increíble. Los torniquetes se usan, no sé por qué, hay como un concepto un poco viejo ya para lo que es ATLS 10ª edición, que es ya del 2018, de que el torniquete no se usa y que está mal visto. Es verdad, durante un tiempo se usó, después se dejó de usar, después empezaron a cambiar los tiempos del torniquete. Hoy en día se usa y hay un montón de variantes de torniquete, sobre todo en lo que es fase prehospitalaria, de packs distintos que vienen con torniquetes copadísimos que prácticamente se enroscan solitos y te controlan el tiempo solitos, ¿sí? Esto es a modo informativo, no es necesario que lo sepan, pero va a depender un poco de la extremidad y el tamaño del paciente, cuánto tiempo le puedo dejar un torniquete puesto, ¿sí? Y por otro lado, pinzas hemostáticas. Pinzas hemostáticas, en general, acá en Argentina las vamos a tener ya en el hospital, pero en otros centros, en otros países, en general las tienen en prehospitalario, alguna que otra pincita hemostática, no me viene al caso, si algún día quieren, lo charlamos, yo hago guardia los sábados, están más que invitados. Para lo que son las hemorragias internas, la identificación puede ser por examen físico, que uno lo puede intuir, digamos, o por ecofast. La radiografía para el líquido libre en el abdomen no va, ¿sí? Pero sí sirve para saber si hay líquido en la pleura, ¿sí? La radiografía me va a servir para ver un derrame, pero si tengo ecografía, hoy en día el gold standard para evaluar a un paciente, o sea, para hacer una evaluación rápida y eficiente, es el FAST. ¿Y qué FAST? El Extended FAST. FAST no viene de rápido, sino de, es también otra sigla de, ¿cómo sale el nombre ahora? Bueno, no me sale ahora la sigla, chicos, pero es
evaluación sonográfica focalizada en abdomen para trauma, ¿sí? Y hay una versión que es el extended, que lo que ve son las pleuras también, ¿sí? Hoy en día todos hacemos el EFAST, que es para cualquier cirujano, para mí por lo menos, el ecógrafo es la mano derecha del cirujano, sobre todo el cirujano de guardia, de trauma o general. ¿Saben qué cavidades mira el FAST? Por ejemplo, paciente politraumatizado, un accidente de auto. Hepático, subclínica, y después habían 2 más, son 4. Corazón y riñón. No, riñón no. O sea, lo que mira no es el riñón, estrictamente. Lo que mira No, es líquido atrás de los riñones, tipo Sí, líquido retroperitoneal. No, tampoco. El retroperitoneo no se ve bien por FAST, estrictamente. Lo que vos vas a ver son los recesos, tanto el de Morrison como el espleno renal. Vas a ver si hay líquido ahí, ¿sí? Y con esas ventanas vos ya podés ver por lo menos los polos superiores, basculando un poquito, o sea, moviendo un poquito el ecógrafo, vos ya podés ver el riñón completo y ahí sí ves si tiene algún hematoma o si tiene líquido perirrenal. Pero lo que vas a ver es pericardio, pleura, Morrison, espleno renal y fondo de saco de Douglas. Se los repito: pericardio, pleuras, Morrison, espleno renal y fondo de saco de Douglas. Eso es lo que vos vas a mirar, no te vas a poner a fijar si la vesícula tiene cálculos. No me importa eso, estoy en un politraumatizado, ¿sí? Ni le miro la vesícula. No sé si tiene, si no tiene, no me interesa. Lo que me interesa es ver que en el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal, no haya líquido. Si hay líquido en el Morrison es porque algo, por lo menos en mi abdomen superior, está pasando. ¿Qué puede ser? Lesión de víscera hueca o lesión de órgano sólido, ¿sí? Puede ser estómago, puede ser duodeno, que haya roto hacia adelante, o puede ser hígado o vaso, ¿sí? En líneas generales, o cosas más graves como los traumas combinados, que eso lo vamos a charlar el viernes. Con respecto a las pleuras, importante, aparte de ver los senos costofrénicos, lo que podemos ver son los ápices, y para los ápices cambiamos una cosita del modo de ecografía, y que esto igual se los vuelvo a repetir en lo que es trauma de tórax el viernes, y lo podemos ver un poquito mejor. Y podemos ver si hay un buen deslizamiento o no de las pleuras para intuir si hay o no neumotórax. De hecho, sepan que hoy en día la ecografía de pleura es mucho más sensible para los neumotórax laminares que la radiografía, ¿sí? Se ve antes en la ecopleura que en la placa. Por eso también se prefiere, si tenés que elegir hacerle un estudio, hacerle un ecofast, y no te mandes a hacerles 8 placas. Bueno, hasta acá vamos. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Entendieron Sí. todo lo que se hace? Bien. Por otro lado, lo que es el déficit neurológico, nosotros hacemos esto al final de lo que es la revisión primaria, siempre y cuando el paciente no tenga ya a simple vista un Glasgow menos de 8. Saben que un Glasgow menos de 8 es indicación sí o sí de asegurar de manera definitiva la vía aérea. La única forma de asegurar de manera definitiva la vía aérea es pasar a través de la glotis un tubo endotraqueal con balón. Es la única, y obviamente inflar ese balón. Es la única manera de asegurarla 100%. ¿Sí? La otra, no quirúrgica. La otra manera es quirúrgica, ya sea con una cricotiroidotomía o con una traqueostomía. Bueno, vamos a hablar del nivel de conciencia con lo que es la escala de coma de Glasgow, que tiene factor predictivo, ¿sí? Esto es de cuán bien o cuán mal le va a ir a este paciente. Por otro lado, el tamaño de los reflejos pupilares, importante, signos de lateralización, y si tienes, o si estamos sospechando el nivel de lesión medular, que en general lo vamos a poder medir con estímulos dolorosos y de temperatura, ¿sí? Después, la parte más grosera, o sea, eso es lo más grosero, ¿no? O sea, lo más fino lo va a hacer lógicamente un neurólogo o un neurocirujano. Ustedes piensen que acá esto es atender el trauma, no
hacerle la neurocirugía, ¿sí? Acuérdense, esta es la escala de Glasgow, evalúa 3 cosas: la respuesta ocular, verbal y motora, ¿sí? Acá tienen todos los numeritos, se las dejé como para que la recuerden. Acuérdense que un Glasgow por debajo de 8 es indicación, como les dije recién, de protección definitiva de la vía aérea. Y por otro lado, lo que hablábamos al principio, la exposición y control ambiental. El control ambiental y lo que es exposición al riesgo lo hace más que nada en la fase prehospitalaria, todo lo que sea bomberos, policía y todo el sistema de asistencia a salud. Pero una vez que tenemos al paciente en el hospital, importante, el paciente tiene que estar completamente desnudo, ¿sí? Tenés que mirarlo por todos lados, para arriba, por abajo, por adelante, por atrás, por todos lados. Después de la evaluación hay que cubrirlo sí o sí con mantas. Es típico del hospital que cuando terminaste de hacer todo no tenés cómo taparlo, y lo tenés que tapar porque si no la hipotermia se la está generando vos, ¿sí? Importante, dispositivos de calentamiento externo, hay algunos que están pensados para eso. Los que hayan entrado alguna vez al quirófano capaz hayan visto los aparatitos que son como caloventores con una manguera que se conectan a una serie de... hay distintos colchones especiales, y si no, se puede improvisar uno simplemente con sábanas. Y si no, el típico suerito caliente. Meten un fisio, varios fisios al microondas, lo calientan y se lo van poniendo, siempre protegiendo el cuerpo del paciente para no quemarlo, alrededor del cuerpo, axilas, ingles, ¿sí? Por otro lado, todo lo que sea reposición de fluidos, siempre y cuando el fluido que voy a reponer lo permita, que en general nosotros usamos cristaloides, a menos que haya trauma encefalocraniano severo, que ahí se usan ya otras cosas, pero tienen que estar entibiados, y eso también es importante. Si a vos ya te avisa desde prehospitalario que va a venir un paciente un politraumatizado, empezá a calentar fisio, porque lo vas a necesitar seguramente. Y el ambiente cálido, que es difícil, por lo menos acá, o en nuestro hospital, que la guardia sea un lugar cálido, ¿sí? Porque en general está cerca del portón de ambulancias, entonces son todas cosas que uno tiene que cuidar en la medida de lo posible, lograr en cada paciente. ¿Qué es la reanimación? O sea, pasamos de triage y evaluación primaria a empezar nuestras maniobras para asegurar la vida de este paciente. Por un lado, la vía aérea definitiva, ¿sí? Si mi paciente sigue hablando, está bien, tiene, por ejemplo, es muy común, paciente con trauma tóraco-abdominal por un accidente de auto, pero capaz que tiene alguna lesión de órgano sólido, no importa, pero el tipo nunca perdió ni el estado de conciencia, siempre siguió hablando, ventilando normal, no modificó nada de todo eso, porque yo lo sigo reevaluando constantemente, y no es que veo al paciente, está bien, me voy, le pido los estudios y me voy. Eso no se hace en trauma, ¿sí? Entonces, una vez que yo estoy seguro de que la vía aérea que tiene es la definitiva y la va a poder seguir protegiendo y manteniendo por sí solo, listo, no necesito intubar a todo politraumatizado, ¿sí? Y no es el tubo endotraqueal la única manera, hay otros dispositivos, pero sí el endotraqueal con balón es el más seguro, ¿sí? Por otro lado, oxígeno suplementario y monitorización siempre de la oximetría de pulso. Otra cosa que se puede monitorizar es la capnografía, que es mucho más sensible, pero raro que haya en las salas de trauma. Oxígeno, una cosita, siempre al 100. Pónganle oxígeno, paciente que llega politraumatizado, oxígeno al 100. Después vemos si es EPOC y hay que bajarle y todo lo que sabemos. Pero idealmente al 100. Y después el control definitivo de lo que es la hemorragia y reemplazar el volumen intravascular. Hay un concepto bastante interesante en lo que es trauma, y es que si el paciente perdió sangre, lo que hay que darle es sangre, no líquidos, porque si no, lo seguísimo diluyendo y empeora la coagulopatía, y es un círculo que no lo cortás más. Entonces, esto es algo que es un poco difícil de traspolar a Argentina, más que nada por la disposición de hemoderivados, pero hay algún que otro centro, sobre todo los más grandes que reciben mayor caudal, que tienen un poquito más aceitado todo esto, con el servicio de medicina transfusional, hemoterapia, todo esto, en donde el paciente politraumatizado en general recibe un poco de líquidos, sí, porque también los necesita, pero recibe sangre, y casi siempre sangre, lo que se busca es hacer el 1-1-1 o sangre entera directamente. Pero esto ya es como
muy, muy, muy específico, no es necesario que lo sepan. Bien, hay algo que se llama anexos a la revisión primaria y a la reanimación, que son todas cositas que yo voy a ir haciendo una vez que ya vea que mi paciente está recuperando funciones vitales, ¿sí? O sea, si a mí me llega un paciente hipotenso, taquicárdico, con el sensorio alterado, yo tengo que hacer todo para devolverle todos sus valores normales, ¿sí? Entonces, una vez que yo empecé a reanimarlo y veo, o sea, tengo que obviamente evaluar que esté mejorando y no esté empeorando, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Con todo lo que son los anexos a la revisión primaria. La monitorización con electro, conectarlo a un monitor, en cualquier sala de trauma, en cualquier shock room, tiene que haber un monitor, si no hay, no es un shock room. La colocación de sonda vesical, esto es algo que lo charlamos cuando hablamos de pancreatitis. Acuérdense que la diuresis es muy sensible con respecto a lo que es la volemia, ¿sí? Es más sensible que la frecuencia y más sensible que, ni hablar que el hematocrito. El hematocrito ni se lo pediría, miren. O sea, uno lo pide como para tener un basal y bueno, y sobre eso saber más que nada en las primeras 24 o 48 horas. Pero en el momento saber que me llega un politraumatizado con el hígado partido a la mitad, con 50 de hematocrito, no me sirve para nada, sépanlo, porque ese valor no es real, ¿sí? Bueno, sepan que la sonda vesical está contraindicada en los que tengan sangre en el meato urinario, por eso al paciente hay que revisarlo de pies a cabeza, ¿sí? Los que tengan equimosis perineal, o sea, hematoma, golpe en el periné, sobre todo motos, caballo, bicis, que golpean la caída a horcajadas, la típica caída a horcajadas, todos esos, ojo con la sonda vesical, sobre todo el hombre. La mujer en general tiende a tener menos lesión de uretra. Y próstata elevada o no palpable. ¿Qué pasa? Cuando hay fracturas de pelvis, en general lo que correspondería es hacer un tacto rectal en el hombre, porque si la próstata está elevada o no se palpa, la próstata siempre se palpa, siempre, 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 siempre. Cualquier paciente que uno le hace un tacto rectal, se palpa la próstata. Esté o no esté aumentada, no importa. Pero si no se palpa o está elevada, eso es un signo de que probablemente haya una lesión pélvica, ¿sí? Y en todas esas ocasiones se contraindica la sonda vesical. ¿Qué pasa si el paciente hace un globo vesical, no puede orinar? Bueno, se hará otro método, una vía quirúrgica, la talla vesical, le hacemos una punción, vemos, ¿sí? Hay otras formas, pero sepan que la sonda vesical no se pone sistemáticamente a todo el mundo, o sea, debería, pero hay algunos en los que está contraindicado. Por otro lado, la zona nasogástrica, que esto a veces es un poquito discutido, pero en líneas generales se usa, y se usa mucho, porque en general el paciente politraumatizado no está en ayuno, ¿sí? No sabe que iba a tener un accidente, así que casi siempre tiene el estómago lleno. ¿Qué va a pasar? Va a reducir la distensión, disminuye el riesgo de aspiración. Esto está discutido con los anestesiólogos. A veces el anestesiólogo mismo prefiere no ponerle la sonda nasogástrica, y por ejemplo, si hay que intubar a ese paciente, prefiere sin sonda nasogástrica hacer algo que se llama secuencia rápida o intubación vigil, en la cual el movimiento y el estímulo a lo que es el reflejo del vómito es mínimo, y hacen más rápido en poner el tubo endotraqueal con menor riesgo de broncoaspiración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sonda nasogástrica en definitiva pasa por el esfínter esofágico inferior y lo permeabiliza. Entonces ya tenés un mecanismo menos para evitar el vómito, ¿sí? Y algo que sí es bastante interesante es que la sonda nasogástrica facilita lo que es la evaluación de la hemorragia digestiva alta. Por otro lado, la frecuencia respiratoria y el estado ácido base, esto es algo que obviamente ni bien llega el paciente, como les decía, hipotenso, taquicárdico, bradicárdico, no importa, no le voy a sacar un estado ácido base ahí, ya. Pero sí, por eso es importante que sea en equipo, mientras uno está haciendo la revisión primaria, 1 o 2 hacen la revisión primaria, estabilizan la columna, se fijan que ventile, que respire, que no tenga la vía aérea ocluida, que no le esté sangrando la femoral y todo lo que ya charlamos, alguien le puede estar tranquilamente poniendo una vía, poniendo el oxímetro, colocándole los chupetitos del electro o los electrodos, y alguien le puede estar sacando tranquilamente sangre arterial. ¿Sí? Por eso Doctora, se necesita sí o sí en equipo. ¿Qué?
¿Me hablaron? No. Por ejemplo, si llega un paciente con paro, ¿en qué momento se toma la decisión de pasar con el RCP al desfibrilador? O sea, ¿hay algún tiempo ¿En qué que diga, momento se bueno, ya toma la decisión de qué? Discúlpame, no te escuché. o sea, imagino que empezamos con RCP para tratar de llevar el paro y si no responde, ¿en qué momento pasamos a desfibrilarlo para Vos darle? desfibrilás, esto es una cosa que muchas veces cometemos el error, sobre todo cuando ni bien arrancamos, y cardiología no es el área que más nos gustó en la carrera, vos desfibrilás un ritmo desfibrilable. Una línea de base no es desfibrilable, eso lo tenés que masajear, hasta convertirlo en un ritmo desfibrilable. Eso se trata con masaje y con drogas. Cuando vos tenés ritmo en el electro, recién ahí ves si lo podés desfibrilar o no, o si todavía necesita más drogas intrópicos para poder desfibrilarlo, ¿sí? O sea Paciente que en paro es una cosa. si el masaje no es efectivo, de nada me sirve la descarga. No, Ok. si vos no tenés ritmo, vas a descargar, y es lo mismo que descargues un muñeco, ¿entendés? No vas a generarle nada bueno al paciente, no es que por la desfibrilación le vas a generar un impulso eléctrico, no funciona así, eso lamentablemente es lo que nos dejan las películas, que desfibrilan cualquier cosa, pero está mal. Ok. Y eso más que nada, no tanto para nosotros, capaz, igual cuando veamos trauma de tórax lo vamos a charlar un poquito, no puntualmente de lo que es cuándo paletear o cuándo no, pero sí cuándo hacer una toracotomía de emergencia, cuándo tengo que hacer masaje a cielo abierto, ¿sí? Bueno, Vale. terminando con esto, oximetría de pulso y presión arterial, fíjense que ya se los dejo acá también para que sigan fijándolo en la cabeza, es un indicador tardío de hipovolemia, ¿sí? Sobre todo piensen pacientes que están, no sé, atletas. El atleta se te descompensa tarde, no se te descompensa enseguida, ¿sí? Es más lógico que, no sé, el abuelito se te descompensa enseguida, pero el atleta se te va a descompensar tarde, entonces si vos te estás guiando solamente con la presión arterial, va frito, seguramente ese paciente, si tiene algo grave, te lo lleves puesto, ¿sí? Con respecto a lo que son los estudios complementarios, lo más importante que quiero que se lleven de acá es que no tienen que retrasar el tratamiento. Si no los tengo al alcance de la mano, no muevo al paciente. El paciente politraumatizado que llega a la guardia no se mueve hasta que no esté compensado, ¿sí? Y eso es un concepto importantísimo, porque el paciente después te hace el paro en el ascensor, te hace el paro en el pasillo, te hace el paro en el tomógrafo, en la sala de rayos, y todo eso era evitable si vos tenías un buen juicio y decidías no mover ese paciente hasta no tenerlo compensado. Es más importante compensar a un paciente que ver si tiene, no sé, una fractura de 2 costillas, ¿sí? Por más de que esas costillas le estén penetrando el pulmón, o sea, realmente se los digo. Hay un montón de cosas que uno puede hacer en la sala de shock room que no involucran nada de estudios complementarios, y es simplemente criterio médico, ¿sí? Lo único que sí, siempre que se pueda y que lo tengas al alcance de la mano, tenés que hacerlo, y al mismo tiempo que la revisión primaria, diría, es el FAST. El ECOFAST es lo que les decía al principio, es la mano derecha del cirujano de trauma, sí o sí. Hoy en día es raro no encontrar un ecógrafo disponible en una guardia. El tema es que muchas veces lo que te puede pasar es que no tengas quien lo sepa usar. Por eso creemos en general que el cirujano tiene que saber por lo menos hacer un FAST. No pretendo que sepan medir los diámetros de la aorta, no, pero tienen que saber hacer un FAST, ¿sí? Con respecto a lo que son las placas, les diría que lo más importante sería proyecciones anteroposteriores de tórax y de pelvis. Sí, esos dos son bastante importantes. Cráneo y columna cervical pueden esperar un poquito más, porque recuerden que la columna cervical debería estar protegida desde el primer momento. Y el cráneo, si hay lesiones severas, las vas a ver o las vas a palpar antes que verlas por una radiografía, ¿sí? Y en todo caso, si después ves que hay una fractura de cráneo, seguramente a ese paciente ya le hayas pedido una tomografía y donde vas a poder evaluar realmente qué tipo de impacto tiene esa fractura en el parénquima, ¿sí? De hecho, en la última edición, si no estoy equivocada, en la última edición del ATLS,
radiografías de cráneo y de columna pasan a ser estudios complementarios de la revisión secundaria. Bueno, revisión secundaria no va a empezar hasta que todo lo primario del ABCDE que estuvimos charlando esté completado, toda la reanimación, todo lo que podés hacer para la reanimación esté en marcha y se haya demostrado que todas las funciones vitales del paciente están normalizadas. Hasta que no pasó esto, no empezás la revisión secundaria. ¿Y en qué consiste? En la historia clínica del paciente y un examen físico completo. Hay una sigla que propone la TLS que es esta, pero lo más importante, conocer el mecanismo de la lesión, eso desde el principio, por eso siempre es importante que el médico, si ustedes son los médicos que reciben en el hospital, que el que te deja al paciente que viene en la ambulancia no te lo deje y se dé media vuelta y se vaya, porque muchas veces hay cosas que surgen en el momento en el que estás atendiendo al paciente y necesitas saberlo, sobre todo en los grandes politraumatizados, en los que necesitas saber si tuvieron que cortar el auto para sacar al paciente, eso ya te habla de un trauma muchísimo más grave, de un mecanismo de lesión de alto impacto seguro, ¿sí? Y ahí vamos a preguntar las cosas que sabemos que tenemos que preguntar en cualquier historia clínica: alergias, si toma medicación, si tuvo enfermedades, si tiene enfermedades, si está o estuvo embarazada, lo que haya comido, la última cosa que comió, hace cuánto, si lo recuerda, si no, y si no puedo hacer todo esto al paciente, sí o sí al familiar, ¿sí? O a la persona que traiga al paciente. Obviamente siempre la mayor cantidad de datos que podamos recabar. El ambiente y los eventos relacionados al trauma, no es lo mismo un paciente que estuvo expuesto a humo, por ejemplo, que un paciente que no lo estuvo, o alguien que sacaron de, no sé, de algún lugar con agua, de una pileta, de un río, de lo que sea, ¿sí? Todo eso me hace pensar en otras cosas que pueden estar pasando. Y ahí vamos a poder hacer el examen físico completo que aprendimos en semio y que ustedes saben mejor que yo más o menos a esta altura, ¿sí? Vamos a hablar todo lo que es cabeza, maxilofacial, el cuello, la columna cervical. La columna hasta cuándo se moviliza, hasta que ya tengas descartada la lesión, ¿sí? Ya sea por imágenes, por examen físico de traumatólogo, lo que sea, ¿sí? Algo importante que deberían tener en cuenta es lo que es el enfisema subcutáneo y la desviación de la tráquea, las fracturas laringeas. Eso son situaciones bastante más complejas. Lo vamos a hablar bien cuando hablemos trauma de tórax, sobre todo el enfisema subcutáneo, pero sepan que el enfisema subcutáneo es simplemente tocar la región del cuello, del tórax, y sentir un burbujeo, sentir como que se rompen burbujitas. Eso habla de que hay aire en el tejido celular subcutáneo y hay que pensar dónde está la fuga, ¿sí? La fuga en general es aérea, o puede ser de vía digestiva, pero es más raro. Por otro lado, como habíamos dicho, el tórax, ahí vamos a poder revisarlo bien, palparle las clavículas. En general, la fractura de clavícula no genera grandes lesiones, salvo cuando puede llegar a generar sección de los vasos subclavios, es raro, pero puede pasar. Revisar bien costillas, esternón, ocultar completo todos el campo pulmonar, la ocultación cardíaca. El taponamiento cardíaco no lo van a diagnosticar con la ocultación, lo van a diagnosticar con la clínica y con las yugulares del paciente. Ya con eso alcanza y sobra. El abdomen, vamos a terminar de identificar si necesita o no la intervención quirúrgica, la participación temprana del cirujano. En general en los equipos de trauma, casi siempre el líder del equipo de trauma debería ser cirujano, o por lo menos eso es lo que... Por supuesto la reevaluación frecuente tanto del abdomen como de todo el paciente, y la indemnidad del anillo pélvico. Importante, importantísimo, cómo revisan la pelvis. La pelvis se aprieta hacia adentro, de las caderas hacia adentro. No se aplasta, no se abre, porque si ya lo vamos a ver en lo que es fracturas de pelvis. Si tiene una fractura inestable de pelvis o en libro, cuando yo la abro le termino de romper los plexos venosos, que son los que sangran y en definitiva generan la muerte del paciente. Bueno, también todo lo musculoesquelético, hay todos los huesos, y revisar la espalda. Examinen la espalda, porque los pacientes también se clavan cosas en la espalda y no se dan cuenta.
Lo neurológico, por supuesto, estamos rehablando constantemente el Glasgow, las pupilas, la evaluación motora, sensorial, esto del nivel de lesión. Tienen que ser reevaluados constantemente, tenemos que asegurarnos que no nos pasemos nada por alto, que veamos de manera precoz el deterioro de cosas que antes estaban bien. Por eso es que el paciente politraumatizado no se deja esperando toda la noche a que alguien suba a hacerle un FAST, ¿sí? Y en todo caso, considerar el traslado a un centro de mayor complejidad. Sobre todo, por ejemplo, el ejemplo típico en nuestro hospital es el neuroquirúrgico, el paciente que ya descartaste todo, pero que igual tiene alteración del sensorio, que le terminás, no sé, lo intubás toda la bola, le terminás haciendo una tomografía y tiene una lesión que necesita resolución neuroquirúrgica. Bueno, lo tenés que trasladar a otro lugar, ¿sí? Y no, nada más. ¿Preguntas? Yo tengo una. En el caso de este esquema trimodal, un paciente que se muere, no sé, a las semanas, ¿fue porque falló alguno de estos exámenes o algo se nos pasó para No, que no, esto en suceda? general, esto es, la distribución trimodal es en general de lo que es el politrauma, ¿sí? La distribución trimodal de la muerte en pacientes traumatizados. No necesariamente tiene que ver con alguna falla en la atención inicial, pero sí con las secuelas, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, en los pacientes con contusiones pulmonares, con grandes contusiones pulmonares que requieren intubación, manejo hospitalario prolongado, que hagan neumonías. Y en general son neumonías asociadas al ventilador con, por supuesto, más mortalidad que una neumonía aguda de la comunidad. Claro, los pacientes quemados tal vez por el compromiso que tienen, mayor predisposición a infecciones, deshidratación, todo Sí. eso. Okay. Sí, no necesariamente tiene que ver con que hayas hecho bien o mal las cosas al principio. En general, la repercusión de eso es inmediata. La repercusión de tu accionar es inmediata. O sea, de tu accionar del accionar del equipo de salud, ¿no? Que recibe ese paciente. Ok. Bien, ¿alguna otra duda? Con respecto al tema del taponamiento, que usted había dicho que la auscultación no es tan válida, pero hay la tríada de Beck que... No te digo que no es válida, sí, por supuesto es válida, pero no es lo primero que vas a ir a hacer. En general, como te digo, como vos estás trabajando en equipo, ya debería haber alguien que le haya conectado el monitor, ya vas a ver el voltaje bajo, ya vas a ver que el paciente está hemodinámicamente inestable, le vas a ver las dos yugulares ingurgitadísimas. El taponamiento cardíaco es bastante característico, y la yugular ingurgitada bilateral, lo primero que tienen que pensar es el taponamiento cardíaco. Después puede llegar a tener un neumotórax a tensión bilateral, raro, puede ser, pero primero piensen eso. Y aparte, que vas a ver es pericardio, ventana pericárdica, ¿sí? Y ya ahí vas a ver si el pericardio tiene líquido, y si tiene líquido, también podés ver la motilidad cardíaca. Si bien no te vas a poner a analizar si tiene la FEI, no, todo eso no le vas a hacer un ecocardiograma, pero sí podés ver la motilidad cardíaca, y a simple vista, siempre, a vernos, tenés idea cómo tiene que latir el corazón, lógicamente, y empezás a ver cómo las cavidades cardíacas tienen menor contracción, te das cuenta. Por eso te digo, la auscultación, aparte, en la situación trauma, en la situación paciente politraumatizado grave, lo más probable es que no escuches nada, porque todo el mundo grita, todo el mundo habla fuerte, todo el mundo pide cosas tipo, pasame tal cosa, pasame. Entonces, auscultar es bastante difícil. Y tenés otras herramientas que podés usar y que son igual de útiles y de válidas. Bueno, dale, muchas gracias. Pero no es que la tríada de Beck no existe, sí existe, por supuesto, y la tenés que saber y se maneja, pero no vayas a ocultar, a mandarte a ocultar, mismo en la calle, te pasa un accidente, en una intersección de dos avenidas, no vas a escuchar nada, seguramente. Bueno, de las diapositivas las pasás a la doctora Victoria, ¿no?
Sí, a Vicky se las paso a Agus, es lo mismo. Dale, bueno, Sí, perfecto. me las si querés ahora, yo los reenvío. ¿Qué? Que si querés